Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poré y bueno, ya sabes que es un gusto saber que nos escuchas al otro lado de esta magnífica emisora valoraradio.org con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Es un placer verdaderamente saber que nos escuchas. Comparte nuestros programas porque tú sabes que esto que hacemos nosotros, bueno, nosotros somos meros instrumentos de Dios, pero igual en la plática que tú escuchas en Valora, Dios puede tocar tu corazón. Dios te puede estar diciendo algo, puedes aprender algo o a lo mejor traes alguna circunstancia difícil y a través de uno de nuestros programas, pues Dios te contesta. Así es que comparte todos nuestros programas porque de verdad son una maravilla todos y cada uno de los programas de Valora. Bueno, hoy yo te quiero decir que realmente tenemos un tema muy importante y aparte de importante, pues es un tema álgido, un tema difícil, un tema que, bueno, el simple hecho de darlo provoca sufrimiento, provoca tristeza, porque te voy a hablar de las consecuencias graves de un aborto. El aborto, como tú sabes, pues por todas las instancias políticas no lo han estado tratando de implementar. Han avanzado, los progresistas han avanzado fuertemente en la parte de las políticas en algunos países. En México también han avanzado. Pero yo quiero hablarte no del aborto en sí mismo, porque sabemos que hay el aborto espontáneo, que es un aborto pues que a la mami le duele muchísimo, la familia en general sufre mucho, porque es un bebé que se está esperando, es un bebé deseado. Entonces, bueno, no sabemos también por otro lado que está el aborto, el que se busca, el aborto voluntario, ¿no? Que es donde hay implicaciones éticas graves y que hay consecuencias muy graves, sobre todo para la mamá, que es quien se practica un aborto. No quiero entrar en el juicio de decir por qué abortan estas mujeres, porque déjame decirte que muchas de ellas van, pues a veces las llevan los mismos padres, a veces los llevan las parejas, los novios, los mismos esposos las llevan a abortar. Ellas están en una situación difícil que no saben realmente cómo es que van a... ¿Cómo se sienten? Porque realmente es una situación difícil, muy difícil, y a veces caen en el aborto sin tomar mucha consecuencia de la gravedad del mismo. Entonces yo te voy a hablar de estas consecuencias que son realmente duras, tanto físicas como psicológicamente. Y mira, consecuencias físicas. Cuando se practica el legrado o lo que es la aspiración, puede haber laceración en el cuello uterino por el uso de los dilatadores, puede haber inclusive perforación del útero, hemorragias uterinas, infección uterina secundaria al aborto. Todo esto es grave porque inclusive te puedes desangrar. Dentro de la parte que se hace de las mismas consecuencias físicas de la histerotomía o cuando se hace la microcesárea también, pues son los mismos riesgos de cualquier complicación, de cualquier cirugía. Tú sabes que cualquier cirugía, cualquier intervención quirúrgica en tu cuerpo, pues hay riesgos, ¿no? Y puede haber daños inclusive y puede haber consecuencias. Bueno, puede haber hemorragia, infecciones, peritonitis, lesiones de vejiga o de uréteres, que son estos conductos que van de la vejiga, estos conductos de la vejiga por donde va la orina, puede haber también una infección ahí. Entonces, si te das cuenta,
pues no estamos hablando de que hay una mera infección, me da un poco de temperatura y se acabó. No, una hemorragia te puede llevar a la muerte. El aborto por solución salina, fíjate bien, independientemente de que cualquier tipo de aborto, digo, es muy duro, matas a un ser inocente y tiene implicaciones éticas muy graves, pues puede haber retención de la placenta y también hemorragias. Las mismas complicaciones que el legrado, formación de adherencias. Las adherencias es cuando la carne queda viva y se une un tejido con otro, ahí hay adherencias. Infección e inflamación del endometrio, hemorragias abundantes que te pueden llevar también a la muerte, intoxicación por retención de agua, posible falla del corazón, consecuentemente, pues la muerte, posible filtración de la solución salina a lo que es tu torrente sanguíneo, a tu torrente circulatorio y con efectos mortales también. Hay mayor peligro de muerte que el mismo legrado. Esto es aborto por solución salina. Y fíjate que cuando la chica o la mujer que asiste a un aborto, la realidad es que no les explican los médicos ni las clínicas abortistas todo lo que puede suceder, todo el daño físico y psicológico post-aborto que puede haber. No te lo explican. Como te digo, no podemos juzgar, no nos podemos poner a juzgar a una mujer que va a abortar, pero sí me interesa muchísimo que si tú conoces a alguien que está pensando en abortar, alguna amiga, alguna mujer que porque ya tiene más hijos ya no puede sostener uno más, que porque la situación económica está muy difícil, que porque se van a dar cuenta sus papás, lo que sea, por favor, yo te suplico que le pases este programa para que escuche esta mujer a todo lo que ella se arriesga, independientemente del grave que es matar a un ser inocente y que es el ser más chiquito, el más pequeñito, el más indefenso. Entonces, ¿sabes? Nomás para recordarte que desde el momento de la fecundación, allí hay un ser humano concreto. Estas falacias que te dicen que no existe un ser humano hasta que no se haya integrado toda su espina dorsal o simplemente que hasta que esté compuesto el cerebro, etcétera, etcétera. No, desde el momento de la fecundación hay un ser humano concreto ahí. Así es que, por favor, es importantísimo que tú le expliques a esta persona si está dispuesta a abortar, que sepa bien a lo que se está arriesgando. Entonces, bueno, vamos a las complicaciones tardías, que también a lo mejor la libraste el aborto y saliste, pero hay una probabilidad de esterilidad porque el útero quedó muy dañado. Hay una posibilidad de embarazos extrauterinos y puede darse una apertura permanente en el cuello uterino. No se puede abrir un cuello sin violentarlo, definitivamente. Entonces, fíjate bien todo lo que puede suceder. Sinequias, ya habíamos hablado de estas adherencias entre las paredes uterinas porque están puestas al vivo por el raspado. Si se realiza la histerectomía, pues un próximo embarazo resultaría más peligroso que después de una cesárea normal, que es una cesárea normal en su tiempo, porque el útero debe de cortarse en caso de aborto en una zona peligrosa. Cuando hay una cesárea, los médicos ya tienen mucha experiencia, abren donde tienen que abrir, extraen al bebé, un bebé en su tiempo, sus 9 meses, lo entrega al neonatólogo y ya lo limpian y todo y se lo entregan a la madre. Cuando se trata del aborto, tienen que cortar en zona peligrosa. También puede presentarse aquí perforaciones uterinas, accidentes por administración de la anestesia, hemorragias, cuando se parte la placenta en trozos, también puede haber hemorragias. Y bueno, aquí estamos hablando también de, yo te decía, probable esterilidad,
la utilización de drogas como las prostaglandinas sin intervención manual o instrumental, pues estimulan al útero a contraerse y expulsar al bebé, afectando con esto a otras vísceras, pues, que tenemos en el cuerpo, ¿no? Además del útero. Quizá produzcan la migración de un cálculo biliar, la perforación de apéndice, el infarto cardíaco. Desafortunadamente nos hemos dado cuenta, en la bioética, cuando estudias la bioética, pues estudias casos, ¿no? Conoces personas, estás en el medio y sí te das cuenta de estos infartos y te das cuenta de que mueren muchas por hemorragia. Esto no te lo van a decir los medios de comunicación, obviamente, porque ellos están defendiendo estas causas progresistas. El progresismo está intentando por todos los medios, las feministas radicales, de imponer el aborto. Porque te voy a decir algo, el aborto es una industria millonaria, deja muchísimo dinero, por obvias razones están tratando de implementarlo y te cuentan mentiras, esa es la realidad, te cuentan mentiras de lo que sucede en un aborto. Así es que pon oídos sordos a todo esto que realmente va en detrimento de la mujer, primeramente va en detrimento de un ser inocente y claro que obviamente lo que están intentando al intentar, pues es esto, es mucho dinero lo que hay detrás, ¿no? Dentro de estas mismas complicaciones tardías, que ahorita me voy a ir más en lo específico, pues vas a estar inmersa en situaciones psicológicas, como te digo, ahorita te las explico más a fondo. Va a haber llantos, va a haber insomnio, pérdida de apetito, por lo tanto, pues vas a sufrir de pérdida de peso, se puede caer en situaciones de gravedad alimentarias, agotamiento, nerviosismo. Imagínate con este insomnio de no dormir diario, pues obviamente llegas a un agotamiento mental, vómitos, trastornos gastrointestinales, frigidez. No es cualquier cosa, ¿te das cuenta? Es algo muy difícil, es algo que realmente sucede y que no te lo dicen. Fíjate, un aborto es una herida tan profunda, tan dura, tan difícil, que inclusive las células del cuerpo lo recuerdan cuando supuestamente tu mente ya lo ha olvidado. Y sabemos que la mente no lo olvida. Sabemos que recuerdas siempre la fecha de ese aborto y que lloras la fecha de ese aborto. Entonces, bueno, voy a hablar ahora sí, voy a entrar de lleno. Ya te hablé de todas las consecuencias físicas, que son muchas y que son muy duras. Ahora te voy a hablar de este síndrome posaborto. El síndrome posaborto, fíjate que se designa el cuadro patológico que comprende un complejo de síntomas fisiológicos, psicológicos y espirituales desencadenados tras la realización de un aborto procurado. Afecta obviamente principalmente a las mujeres, pero también afecta a todas las personas que intervienen en ella, ya sea el médico, el esposo, la pareja, el novio, todos los que hayan intervenido en el hecho de llevar a alguien, a una mujercita, a una mujer madura, a abortar. El personal abortista, aunque lo nieguen, fíjense. Y este es un problema tan dramático de la humanidad, la proliferación del aborto. Ya vimos que pues solamente es provocar muerte, destrucción de un ser humano, sino también es el aniquilamiento espiritual, psíquico y físico de la madre que aborta. El vientre de una madre, pues hoy obviamente debiera de ser santuario de vida, debiera de ser una cuna protectora desde los primeros días de la gestación. Y esto se convierte, imagínate, en una sala de ejecución. Esto, qué duro suena, es muy, muy difícil. Creo yo que nosotros deberíamos de platicar más a esto. Si eres mamá y tienes niñas adolescentes,
niñas jóvenes que ya estén noviando y que, bueno, sabemos que todo lo que ahora están haciendo es impulsar a los jóvenes a que tengan sexo, básicamente es genitalidad lo que ellos están haciendo, tener relaciones genitales, porque en muchas ocasiones, pues esta parte de la sexualidad, sabemos que la sexualidad es toda tu parte constitutiva de tu ser persona, pero ellos están impulsando porque vivimos una sociedad erotizada y están impulsando a los jóvenes a tener sexo cuando ni siquiera tienen la madurez física ni mental para tener relaciones sexuales. Y esto se tiene que hacer dentro del matrimonio y es una maravilla. Es hermoso la relación conyugal, pero fuera de la relación, fuera del matrimonio, la relación se vuelve, en la mayoría de las veces, una relación genital. Y obviamente puede llevar a embarazos no deseados y el embarazo no deseado puede llevar a un aborto. Fíjate todas las consecuencias físicas que te acabo de mencionar y que son muy duras para la chica que lo vive, ¿no? Bueno, vamos a hablar, decía que el vientre de la madre debería de ser una cuna protectora, santuarios de vida y no salas de ejecución. Entonces vamos a ver ahora, precisamente hablando del síndrome posaborto, quiero hablar de, es que no puedo avanzar aquí, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer de otra manera, que del síndrome posaborto. Bueno, yo te decía que obviamente hay insomnios, estás recordando la fecha estás recordando la fecha del aborto constantemente, estás recordando ese día y el día de la fecha del aborto estarías pensando, hoy cumpliría tanto tiempo, hoy mi hijo, estaría entrando al preescolar, estaría entrando a la primaria y así sucesivamente. Estarías recordando la fecha de ese aborto constantemente. Cuando ves bebés, cuando ves niños chiquitos, bueno, entrarías a una, ¿cómo te diré? Estarías desbocándote por los chiquitos, estarías obviamente, aparte, tendrías un como delirio, ¿no? Por cada bebé que te encuentras, que ves, y pues obviamente esto no es normal. No puedo avanzar aquí, perdón, pero vamos viendo cómo lo arreglamos para poder seguir platicando perfectamente de esto y poder avanzar a la siguiente página que me puede dar pie a todo lo que yo les quiero decir. Bien, vamos, entonces. Luego tuve la desgracia de tomar la decisión. Bueno, aquí es una entrevista que yo le hago a Amparito Medina, que es una activista. Ella se dedicaba precisamente al aborto, trabajaba en la UNICEF, ella fue guerrillera, y tuvo una conversión muy, muy fuerte cuando vio el aborto de una de sus amigas, cuando vio cómo le practicaban el aborto a una de sus amigas, y claro que fue algo así como un shock, ¿no? Y de hecho vive una conversión muy fuerte y ahora es activista pro vida en el Ecuador, en su natal país, y claro que ahora defiende la vida y es a nivel nacional una activista ella. Bueno, el síndrome posaborto, te decía, pues destruye el aborto, destruye ese enlace natural que hay entre los padres y el niño, ¿no? La madre y el padre tienen esa sensación siempre de estar como incompletos. Y como cada persona es única e irrepetible, no hay manera de que otro hijo sustituya a esta personita que abortaste. Un conflicto creado en la mujer
entre su papel como madre y su intervención en la destrucción de la vida de su hijo, una negación de la pena, porque si la mujer abortó sin que papá y mamá se diera cuenta o sin que el esposo se diera cuenta, pues imagínate, reprime ese luto, ese dolor, y claro que no puede vivir ese duelo como realmente se vive el duelo cuando se pierde un hijo, ¿no? Y que es algo muy duro perder un hijo. Dicen que no tiene nombre definitivamente. Entonces, bueno, falta de una imagen concreta del niño para decirle adiós, porque al bebito no lo ves, al bebito no te lo muestran, no lo puedes enterrar, tal vez ni siquiera nombre le pusiste. Hay también, dentro de este síndrome posaborto, alteraciones afectivas, obviamente. Puede haber como te decía, un amor excesivo por los bebés, o a lo mejor una aversión excesiva, ¿no?, por los bebés. Poca aptitud para experiencias emotivas. Pareciera que murieras, ¿no? Pareciera que realmente te quedas como con esta, ¿cómo te diré? Como impávida, como falta de amor, como algo sucedió. Sentimiento de ser victimaria, obviamente. Autoestima muy baja. Sentimiento de culpa. Arranques de ira, de pronto una inestabilidad emocional tremenda. Depresión. Vas a sufrir de depresión. Sentimientos de pesadumbre y de tristeza. Esto en la parte psicológica, pues tu autoimagen, tu autoconcepto, tu autoestima baja muchísimo. Peor imagen propia después del aborto. Puede haber un comportamiento suicida. Hay chicas o mujeres adultas que han llegado al suicidio porque no soportan el sentimiento de culpa, el sentimiento de ira, como yo te decía, muchas pesadillas. Estás pensando, al tratar de dormir, se piensa precisamente en toda esta parte de ¿cómo te diré? De esa pérdida tan grande que es tu propio hijo. Cuando te cae el 20 de que mataste a tu propio hijo, imagínate qué horrible, qué dolor tan grande, qué situación tan difícil para ti. Por eso tantas pesadillas, tanto insomnio. Hay como una ruptura nerviosa, ¿no? Temor a la fecha del aborto. Temor, yo te decía, estás pensando constantemente en esta fecha del aborto, y cuando llega la fecha del aborto no te quieres ni levantar de la cama. Es bien duro, muy difícil. Las mamitas que sufren todo esto, hay pensamientos, sueños del niño que abortaste, miedo al castigo. Obviamente hay miedo al castigo y al castigo de Dios. Recordemos que Dios es un Dios misericordioso, pero recordemos que este acto, el matar a tu hijo, pues estás atentando contra el 5º mandamiento, ¿no? No matarás. Temor, inclusive te vuelves desconfiada de ti misma, temor a tomar decisiones, sentimiento de soledad, sentimiento de desamparo, falta del perdón propio, falta del amor propio. Puedes llegar a vivir mucha ansiedad, amargura, depresión, ya lo dije, y hay chicas que se vuelven promiscuas. Hay chicas que se vuelven promiscuas que, como no tienen un autoconcepto, no tienen una autoestima alta, no se sienten merecedoras del amor de un buen hombre, pues comienzan a andar con uno, con otro, y esto las hace promiscuas. Este síndrome posaborto, yo al principio te decía que te puede dar trastornos alimentarios que comienzan después de un aborto. Hay una atonía emocional, es cuando yo te digo que te vuelves como impávida, como
no hay no te mueven las emociones realmente, como un adormecimiento emocional, y esto es duro, es muy duro. Miedo de que otros se enteren de tu aborto, o sientes un miedo generalizado, difuso, miedo a muchas situaciones. Como yo te decía, miedo a tomar decisiones, porque aquella decisión que tomaste, tal vez empujada por alguien más, tal vez empujada por las mismas clínicas abortistas, donde te dijeron, no pasa nada, hombre, es un montón de células, ¿no? Ahí todavía no tienes un bebé, tú no te preocupes. Yo te recuerdo, desde el momento de la fecundación, desde el momento en que el óvulo es fecundado, porque el óvulo solito es un qué, pero el óvulo fecundado es un quién, y ahí ya hay un ser humano concreto. Desde ese momento hasta el momento de su muerte natural, ahí ya hay una persona humana. Entonces, si alguien te confundió y te dijo lo contrario, puede ser que estuviste engañada por las mismas clínicas abortistas. Pero bueno, sabemos que esto de la atonía emocional se puede dar y es duro. Y hay chicas inclusive que entran al consumo de drogas, al consumo de alcohol, y te hablaba yo también de la promiscuidad. ¿Por qué? Porque no se están valorando a sí mismas. Ha sido tan duro darse cuenta del acto que cometieron que no se valoran a sí mismas. Hay comportamientos autodestructivos, propensión a los embarazos no deseados, propensión inclusive a cometer nuevos abortos porque no se están valorando y también les duele mucho. ¿Qué pasa con el hombre? Puede haber situaciones en donde sea el mismo hombre que induce a la chica a abortar, pero hay casos en donde a la pareja, al esposo sobre todo, no se le dice que está dispuesta a abortar, y la madre, la mujer, hoy que tenemos a una mujer empoderada y hoy que tenemos a una mujer que dice que ella decide sobre su propio cuerpo, hay situaciones y he visto casos en donde al esposo no se le informa. Y por alguna situación el esposo se da cuenta que la mujer, la esposa, abortó, y el esposo, el hombre, vive también un síndrome post-aborto. Este derecho de la mujer, el uso de su propio cuerpo, y que es ella quien toma las decisiones y que lo dejan fuera, que probablemente hay un verdadero deseo de él de tener un hijo, y de que no le dicen, de que su esposa no le dice que está esperando un hijo y que lo aborta. Pues imagínate el hecho de que lo dejen fuera de una decisión tan especial, tan difícil, de una decisión que para él valía mucho la pena porque él quería tener un hijo. Se le ha negado su derecho a la paternidad, y esto es muy duro. Sufre también por el aborto, le duele la pérdida de su hijo, no haber sido tomado en cuenta, porque probablemente él deseaba mucho ese hijo, y deja una huella indeleble en la masculinidad. Perdónenme ustedes, hay estudios que reportan que 4 de cada 10 hombres presentan síntomas, de 10 hombres en donde su pareja ha abortado, síntomas de desorden de tensión postraumática crónicas, presentándose a lo largo de más de 10 años después de haber vivido o de que le hayan informado pues del aborto de su hijo, ¿no? Problemas en la relación, en sus mismos lazos afectivos, puede causarles miedo, no reconocer sus errores, baja autoestima también, débil sentido de la identidad, te decía yo, de su masculinidad sobre todo, dificultad para cumplir con sus compromisos, no se creen merecedores de una gran mujer si es que incurrieron en el aborto, ¿verdad? Entonces, bueno, son muchas las situaciones que se viven muy difíciles en la mujer, pues ya lo vimos, consecuencias físicas,
consecuencias tardías, consecuencias psicológicas, afectivas, y en el hombre también vive un aborto, que también vive un síndrome posaborto. La cuestión es aquí, ya se hizo. ¿Cómo sanar? ¿Cómo perdonarse de algo en lo que incurrieron tan grave, de que moralmente es totalmente ilícito? Bueno, pues aquí yo te puedo decir que está la parte del Viñedo de Raquel. Viñedo de Raquel es una asociación civil, es un lugar seguro en el que pueden renovar, pueden reconstruir y redimir sus corazones rotos causados por este aborto. Son retiros de fin de semana, les ofrecen en estos retiros pues un ambiente de apoyo totalmente confidencial, donde no se les juzga también, que esto es importante, puede ayudarles a encontrar esa voz interior, ¿no? Ayudar a experimentar ahora sí que a un nivel profundo, muy profundo, el amor y la compasión de Dios. Este retiro crea un lugar en el que hombres y mujeres pueden compartir, mujeres que pueden expresar toda su vivencia y muchas veces, por primera vez, desnudar sus sentimientos, todo esto que las tiene pues en una situación difícil, y todos estos sentimientos que vivieron a través del aborto. Es una terapia, definitivamente es una terapia para el alma. Aquellos participantes que han estado atrapados por el enojo hacia sí mismos, por el enojo hacia las personas que les indujeron o las llevaron a abortar, hacia otras personas, experimentan el perdón a sí mismos, el perdón a las personas que les ayudaron a abortar, encuentran paz, que esto es muy importante, la vida se puede restaurar, finalmente se encuentra un sentido de fe y pueden encontrar nuevos propósitos para un futuro. Esto es bien importante porque venir arrastrando la culpa, el resentimiento, el rencor, el odio, pues van contaminando obviamente tu presente y no te impide avanzar. Un presente que puedes vivir ya en sana paz, sentir este perdón y sobre todo sentir la misericordia de Dios. ¿Qué dice la Iglesia con respecto al aborto? Bueno, obviamente Dios es el único dueño de la vida, Dios es el dador de la vida y Él sabrá en qué momento te la quita, en qué momento te recoge. Esa es una realidad, ¿no? La vida humana, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2258 dice: la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Aquí me gustaría muchísimo que nos escribieras a nuestras redes y nos dijeras qué piensas del aborto. Si conoces personas que han abortado, bueno, ahora ya sabes que les puedes recomendar un retiro en el Viñedo de Raquel. Y bueno, también escríbenos, me gustaría mucho que participaras con nosotros en este tema que es tan importante. Y si eres activista pro vida, bueno, que le digas al auditorio cómo pueden participar en un movimiento pro vida, cómo pueden defender la vida, cada quien desde su trinchera. No necesitas ser alguna figura pública, no necesitas conocer mucho sobre esto, pero si eres pro vida, si defiendes la vida, bueno, pues que si eres pro vida, escríbenos y dinos de qué manera podemos participar para hacerle llegar a más gente pues un mensaje de esperanza, un mensaje de paz,
porque obviamente el dar muerte es destrucción, genera violencia. Violencia genera violencia. Entonces, bueno, pues sí me interesaría muchísimo que nos escribas, que nos digas qué te parece todo esto y de qué manera podemos ayudar y sumar. Bien, el aborto en el Catecismo de la Iglesia Católica, ahora en el numeral 2270, dice: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la fecundación o desde el momento de la concepción. Desde este primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido sus derechos de personas, entre los cuales está este derecho que es inviolable de todo ser inocente, es a la vida. La Iglesia, desde todos los tiempos, ha afirmado la malicia moral de todo lo que es el aborto provocado, el aborto directo, querido como un medio o como un fin, es gravemente contrario a la ley moral. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2271. Y por último, el numeral 2273 dice: el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. También ha habido encíclicas que se pronuncian por la vida, como es el caso de su Santidad San Juan Pablo II en el Evangelium Vitae, que dice: esta es una encíclica redactada por él, publicada el 25 de marzo de 1995, trata sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana, y en ella obviamente se opone al aborto, los anticonceptivos, los métodos de reproducción asistida, la experimentación de embriones y la eutanasia. ¿Por qué? Porque está hablando sobre la vida, y obviamente si estamos hablando de anticonceptivos, a lo mejor lo que tú no sabes y lo que no te han informado, e inclusive los médicos a veces no lo informan, es que estos anticonceptivos no nada más inhiben la concepción o la ovulación. Hay métodos que son abortivos. Y si hablamos de la píldora de un día después, con mayor razón. Si estás en etapa fértil, la píldora de un día después es anovulatoria, puede ser anticonceptiva, pero también es abortiva. Y aparte de que es una bomba hormonal, esta píldora de un día después que entra a tu cuerpo y que te hace tanto daño, te daña tanto físicamente y no te lo dicen. Y hablando, por ejemplo, de la reproducción asistida, bueno, obviamente estamos hablando que se congelan embriones y aquí estamos manipulando a la persona, y la persona humana no debe de ser un medio, debe de ser un fin en sí misma y no debe de ser manipulada ni puede ser instrumentalizada, y aquí estamos cayendo en este error tan grande. En la experimentación de embriones sucede lo mismo, los embriones congelados, y la eutanasia, bueno, pues obviamente se le da muerte a personas que no están, no necesariamente con un daño cerebral, sino que están en un estado de coma, o, por ejemplo, se les puede aplicar también el aborto, puede ser el aborto eugenésico, algún bebito que venga con alguna malformación congénita, le aplican el aborto y esto es gravemente ilícito. Bien, vamos entonces lo que dice el Evangelium Vitae en el numeral 62, dice: el aborto es una falta grave. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Aún nuestro querido Papa Francisco se ha pronunciado sobre el aborto y él dice: el aborto no es un derecho de la mujer. Y que te quede bien claro, no es un derecho y no puedes hacer uso sobre tu cuerpo en este sentido. Puedes hacer uso sobre tu cuerpo si te quieres pintar el cabello de azul, de rosa, si te quieres pintar las uñas de blanco, de morado, qué sé yo, si te quieres hacer una cirugía por alguna situación, pero no eliminar al ser que traes dentro de ti, porque es otra
persona distinta a ti con su propia carta genética. No es parte de tu cuerpo. Esto es una falacia. Esto es un discurso progresista de las feministas. Esto no te lo creas, por favor. El Papa Francisco dice, no puedo dejar de decir que si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es cuidada y engendrada constituya una contradicción lacerante que se convierte en el lugar donde la vida es negada y destrozada. Tú sabes que el aborto es lo que hace, destroza a los bebitos dentro del vientre de la madre. Y esto no lo podemos permitir, de verdad, no lo podemos permitir. Solicitar el aborto a un médico es como contratar a un sicario para resolver un problema, entre comillas. Esto lo dice su santidad. Los tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, protegen el derecho a la vida. Dice, el derecho a la vida ha sido consagrado de forma explícita en los tratados fundamentales internacionales referidos a los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño también la protegen, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención para la Sanación del Delito del Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención contra la Tortura y otros actos, penas crueles, inhumanas y degradantes. Todas defienden el derecho a la vida. Entonces, nada de que me apoyo en ciertos tratados universales, no. Hoy la ONU nos está tratando de involucrar y está tratando de involucrar muchas asociaciones civiles para que puedan autorizar, y sobre todo en la parte política, puedan autorizar el aborto. El derecho a la vida está plasmado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida digna, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces, bueno, la Convención de los Derechos del Niño también declara el niño necesita una apropiada protección legal antes y después del nacimiento. Aborto en México, el aborto inducido o ahora le llaman interrupción voluntaria del embarazo, obviamente algo que interrumpas luego continúa. El aborto matas y ya no hay continuación de la vida del niño. Hay una deconstrucción del lenguaje y nos están tratando de mentir, nos están mintiendo con todas estas falacias. Hay una deconstrucción del lenguaje. Aquí, por ejemplo, en casos de violación, los códigos de Guanajuato y Guerrero y Querétaro lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer. 14 de los 32 extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves. El estado de Yucatán, desde 1922, incluye factores económicos cuando la mujer que ya ha dado a luz a 3 o más niños. En la Ciudad de México es legal hasta las 12 semanas. En abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la despenalización de la práctica del aborto inducido a petición de la mujer. Entonces, como te das cuenta, el aborto ha avanzado. ¿Qué te puedo proponer? Pues que haya más políticas públicas que le permitan a la mujer vivir de manera más segura su maternidad con un grupo interdisciplinario. Agilizar el sistema de adopciones para depositar al niño en manos de una familia que realmente le proporciona todo el cuidado, todo el amor, todo lo que el niño necesita. El niño tiene derecho a tener mamá y papá y ahora lo están usando para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños y el bebé, el niño, realmente lo que necesita es tener papá y mamá. Implementar, obviamente, educación sexual a nuestros hijos, programas de educación con información científicamente veraz, donde se incluya este respeto inalienable por la vida y la dignidad de la persona humana. Como
te podría decir muchas cosas, pero someter el derecho a la vida al deseo de otros equivale a instaurar la arbitrariedad como raíz de un orden jurídico que tenderá inevitablemente hacia el totalitarismo y a la ley del más fuerte. Pues voy a dar rápidamente lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo, porque el tiempo vuela, y dice lo siguiente: quisiéramos vivir con más profundidad, ser personas más espirituales, realmente transformados por el Espíritu Santo, pero no vemos grandes cambios en nuestra vida. Si nos miramos a nosotros mismos con sinceridad, podremos descubrir que en nuestro interior no está la profundidad que deseamos. Allí también hay límites e incoherencias. Posiblemente encontremos mucho egoísmo allí adentro, y lo que llamamos amor al prójimo quizá sea solo una necesidad de satisfacciones afectivas. Quizá sea solo una forma de egoísmo, de estar encerrados en nuestras propias necesidades y de buscar a los demás solo para que nos hagan sentir bien. Por eso parece que ese amor se acaba cuando los demás contradicen nuestros proyectos, cuando no nos dan la razón, cuando no nos elogian o nos dicen lo que nos interesa escuchar. Así es que entonces la incoherencia y el vacío también están dentro de nosotros mismos. Por eso, cuando buscamos la soledad y nos encontramos con nosotros mismos, a veces solo estamos escarbando en el vacío, porque nuestra interioridad solo tiene vida y hermosura si allí está presente el Espíritu Santo y si nos dejamos cambiar por Él. Sin esa luz del Espíritu Santo, terminamos confundiendo a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra confusión mental, con nuestros sentimientos tan cambiantes, y Dios es mucho más que todo eso. Dios es mucho más. Si queremos verdaderamente profundos, ser verdaderamente profundos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine y que nos ayude realmente a tener este contacto profundo con Dios. Amén, amén, amén. Pues amiga, pues este ha sido tu programa Creciendo Contigo Mujer. Comparte los programas para que verdaderamente podamos eliminar esta plaga del aborto, que hace muchísimo daño, es destrucción y muerte, como ya te lo dije. Y bueno, pues este ha sido tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo quiero agradecer a Ariel Becerra, que es quien manejó la mesa de controles técnicos y que hizo posible la realización de este programa. Yo soy Alejandra Poré. Recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra